Hola, yo soy Patricia Y yo, Gabriela. y esto es... No, mentira. Esto es la antesala. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Nosotros estamos muy felices de poder estar un domingo más con ustedes que nos van a acompañar. Y también estamos felices porque el domingo pasado pudimos celebrar todos juntos la Santa Cena. Los que estuvieron y los que ven las redes sociales lo sabrán. Esperamos que cada uno de ustedes haya podido tener, aunque sea algo chiquito, para poder compartir con nosotros. Sí, esperamos que hayan podido estar, incluso aunque fuera en diferido, y que hayan podido participar. Otra cosa que quizás también reciente, entre comillas, porque fue la semana antepasada, que comenzamos a estudiar Gálatas en el martes de familia. ¿Verdad, Gabriela? Sí. El martes de familia, para quienes no saben, es una reunión que tenemos, es un grupo de enlace para la familia y lo hacemos los martes y por eso le decimos martes de familia. Sí, exacto. Ahí compartimos la palabra, leemos la Biblia, tenemos un tiempo de hablar, de compartir, de conversar. Así que nos gustaría que fueran parte. Si quieren participar, pueden escribirnos por las redes. En Instagram y Facebook estamos como Iglesia Oasis CCS. En YouTube estamos como Iglesia Oasis solamente. Y también tenemos una página web en la que pueden encontrar todas las redes sociales y también nuestro correo y nuestro número telefónico, que también se los vamos a estar dejando en pantalla. Y ahí nos pueden escribir por ese número por WhatsApp. Correcto. Así que de que pueden. Donde escribir, donde contactar, hay. Sí, exacto. Y cambiando de tema, Patricia, ya van a empezar las clases. Correcto. Ya de hecho. Sí, los de primaria empezaron. Algunos, no todos, pero ¿No? Sabemos que algunos han comenzado, otros no. No digo que no sabía que no todos habían comenzado. Bueno, algunos ya han comenzado. Uh-huh. Así que en este momento queremos darles unos tips. Sí, Gabriela, ¿qué les recomendarías? Para los que ya comenzaron y para los que todavía no han comenzado, pero van a comenzar pronto. Para este año escolar, para este nuevo año escolar, los 2 últimos lapsos del año pasado fueron virtuales y fueron de muerte lenta. Estuvieron rudos, ¿verdad, Gabriela? Sí, estuvieron terribles. Entonces, ¿qué les recomendarías? Bueno, yo les recomendaría, un tip que me sirve mucho, es no dejar las cosas para última hora. Yo sé que es difícil, pero a la larga es mejor. Tienen que empezar haciéndolo desde el principio. Si por casualidad ven esto mucho tiempo después de que ya hayan empezado, un tiempo después de que ya hayan empezado, pues nunca todavía es tarde. están a tiempo para arreglar sus vidas. Porque es que miren, vean, si por ejemplo ustedes tienen un lapso como así para hacer una tarea, X tarea, y se tardan este tiempo en hacer esa tarea. Si lo hacen después, generalmente pasa que uno está con el estrés, o se te olvida, o al final terminas haciendo cualquier cosa y al final ni te gusta y todo mal. Pero si lo haces al principio, además, no sé si es psicológico, que sientes que tienes más tiempo, además en realidad tienes más tiempo para hacer lo que quieras, pero me refiero que ya después de que hayas hecho la tarea, después del tiempo que hay entre que te manden alguna otra tarea o lo que sea, y el día de la entrega de esa tarea que hiciste, porque es que tienes más tiempo no en sé. realidad completamente libre. Cuando haces cosas antes, sin haber hecho la tarea, es como, tengo tiempo, pero es como si no cuenta como tiempo libre. Sí, porque estás como pensando en la tarea y tienes las ansias de la tarea, a pesar de que te da, no sé, flojera hacerla, y es como... Exacto. Entonces yo les recomiendo que lo hagan. Y si les cuesta, pueden ponerse una alarma o pedirle a alguien que los ayude, o poner post-its o lo que sea. Se recuerdan a sí mismos lo horrible que va a ser su vida. Sí, no, mentira, no va a ser horrible, pero sí va a ser más difícil. Así que háganlo. Exacto. Bueno. ¿Y tú qué, Patricia, qué les recomendarías? Yo les diría que fueran organizados. Siempre hablamos o siempre intentamos ser organizados en las cosas físicas, pero también ahora que probablemente parte de las clases van a ser virtuales, y en general, así no tengas clases virtuales, también tu ordenador o tu teléfono, tus archivos, mantenerlos organizados. A mí me ayudó mucho eso en los 2 últimos lapsos del año pasado. Yo tenía una carpeta para cada materia y simplemente cuando tenía una tarea de castellano, podía entrar en mi carpeta de castellano y ahí tenía el plan de evaluación y todas las cosas que necesitaba. Era más rápido. Yo suelo trabajar en la nube, pero así sea en la nube o en el ordenador, simplemente con las cosas organizadas, es mucho más fácil. Sí, exacto. Yo también tenía las cosas organizadas así por
por materias. Quiero decir que yo te lo copié a ti porque yo vi que tú lo hacías, así que decidí hacerlo y sí me pareció muy chévere y sirve. Yo también tenía una carpeta que se llamaba clases y tengo una carpeta que la sigo teniendo que se llama clases almacén. Entonces tenía en clases las tareas que tenía, así no fuera como por orden, las tareas que tenía en el momento, ¿entiendes? Las cosas como a medio cero, cosas así. Y cuando terminaba, entonces entraba en clases almacén, que es a donde estaban todas las materias y las tenía ahí, pues. Yo solo tenía una carpeta mía de clases y dentro de Las clases carpetas son estaba geniales. cada una de las materias. Y por último les queremos dar un último tip, valga la redundancia, y es que si todavía no han terminado el año, o bueno, por lo menos lo pueden hacer por lapsos, creo yo, pero es mejor hacerlo Al final del al año. final sí. del año. Siempre No hay una broma que lo borren necesita. las cosas, los trabajos, en este caso virtuales o físicos, como sea, sino No borren. esperen a que Trabajo se físico. acabe el año, porque les puede servir para luego si tienen algún rollo con alguna nota. Creo que eso sobre todo pasa con la gente de bachillerato o como sea. Entonces guárdenlos hasta el final del año. Pero eso sí, al final del año, Bótenlos. Gracias. los que no sean necesiten. acumuladores. Exacto. Sí, o sea, pueden evaluar muy bien cuáles pueden necesitar, pero es que uno siempre dice tipo, ay, esto me puede servir para luego, y al final uno ni se acuerda que había guardado eso. Información, obvio, porque cuando yo el año que viene Exacto, y terminas haciendo la investigación desde el inicio de nuevo. Exacto, Las todo utilizas. mal. Creo que en virtual es un poco más fácil que no pase eso porque tienes como que, bueno, si eres organizado y tienes las cosas donde va, puedes ver que, ay, mira, este trabajo, esto, pero si es en físico, no, o sea, no lo hagan. Bueno, y para los maestros también tenemos dos cosas que decirles hoy. Sí. La Cosas. primera, si no sabes utilizar alguna herramienta, también pueden escribirnos por nuestras redes para Sí. eso. Estamos a su disposición. Nosotros teníamos un profesor el año pasado que hacía unos PowerPoints, o no sé si eran unos PowerPoints, yo creo que eran unos documentos Word, No, era una forward. pero ponía palabras, ponía toda su explicación de las cosas que necesitábamos para la clase, pero también nos ponía imágenes, muy importantes las imágenes, nos ayudan a entender. El problema es que si las pones sobre las palabras, no se pueden leer las palabras. Sí, exacto. Entonces uno tenía que borrar la imagen, leerlo, regresar, ¿sabes? Como deshacer el borrado y ver la imagen. Entonces, no hagan eso. Lo que pasa es que ese profesor lo que quería era que como que presentáramos la presentación de PowerPoint, porque sabes que uno, Presentación. no sé cómo se Wow. dice eso, pero en PowerPoint sabes que puedes poner tipo para cuando entra, cuando sale, cada una de las cosas, y entonces él lo organizaba así para que saliera todo, o sea, él así lo organizaba, pero si tú no lo presentabas, entonces eran un montón de imágenes y texto En ahí. general no deberías poner imágenes sobre No lo palabras. hagan. Entonces, no hagan esas cosas. Sí, exacto. Y dos, creemos que esta es una temporada, ¿verdad? Que el Señor les ha permitido vivir para Cada que uno de ustedes, practiquen. profesores. Ajá, exacto. La misericordia. Por favor. Sean misericordiosos con sus alumnos. Sean misericordiosos con No los condenen. inocentes. No condenen al inocente. Por favor. Entonces, ya fin de los tips. Y- Espero que les haya servido. Sí. Y recuerden que tenemos, como ya les hemos comentado en los domingos pasados, Así, el evento YouVersion para las prédicas, y también pueden tomar notas en hojas como también les hemos mostrado en las antesalas anteriores. Y nada de eso, recuerden que lo más importante es recordar durante la semana lo que el Señor nos dijo el domingo, que no sea una cosa de un día, sino que podamos ponerlo en práctica y crecer en el Señor. ujú, y bueno, ya se nos está acabando el Exacto. tiempo, así que Y hoy tengan vamos todas las listos. cosas a Así la es. mano, las hojas, teléfono, Biblia, lo que necesiten para poder estar sin problemas en el culto. Y vamos a hacer una despedida especial. Ujú. Pongan su mano así. ¿Así? Bueno, pueden poner las dos manos No, así. sí. Lo que pasa es que nosotros No lo haces tenemos con el... la derecha. ¿Ah? Hazlo con la derecha. Ah, bueno, sí. Ajá. Ponen sus dos manos. lo las que dos pasa es manos, que con las dos tenemos manos el se ve más micrófono. cool. Sí. Ajá, entonces, y nosotros vamos a decir, como siempre, sigue el conteo y entonces hacemos como, ok, listo. Ok, listo. 1, 2, Dos, tres. sigue el conteo. Uno, chao.
Vamos a adorar juntos al Señor. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor.
Seguimos diciéndole al Señor que es luz en nuestra vida, que Él alumbra lo que estaba oscuro. Luz verdadera, alumbra la tierra, por siempre cantaré. Cristo Mesías, autor de la vida, por siempre cantaré. Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, eres perfecto, tesoro del cielo. Jesús, Hijo de Dios, no hay otro nombre que se compare a aquel que me salvó, aquel que me salvó. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, decimos que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Luz verdadera, alumbra la tierra, por siempre cantaré, por siempre cantaré. Gracias, Señor. Buenas tardes a todos los que nos
escuchan y nos ven por este medio. Quiero darle la bienvenida a la Iglesia Oasis y decirles que siéntanse en casa. Hoy es un día muy especial. Estoy aquí junto a mi esposa amada. Vamos a comenzar una nueva serie que denominamos Familia, una perspectiva diferente. ¿Y qué vamos a estar hablando en esta serie? Bueno, vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de padres, vamos a hablar de hijos, vamos a hablar de noviazgo, vamos a hablar de soltería, muchos temas que tienen que ver con la familia. Así que no se pueden perder ninguna de las prédicas, tienen que estar pendientes de todo. Okay. Y antes de comenzar la prédica, vamos a orar por las necesidades de cada uno de los hermanos de la congregación y personas conocidas por ellos, que nos han compartido esta necesidad a lo largo de la semana, ¿no? Y también vamos a orar por la palabra para que Dios pueda hablar a cada uno de los que están detrás de estos medios e incluso los que estamos acá en nuestro hogar, ¿no? Vamos a orar. Okay. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Clamamos a ti, Señor, por cada una de esas necesidades que hay en medio de la iglesia, no solamente de la iglesia base, sino de cada una de las iglesias en Venezuela. Y te pido, mi Dios, por las necesidades que hay en torno a la salud. Señor, sé tú sanando a aquellos que están enfermos, especialmente en medio de esta pandemia que ha venido sobre nuestra nación y sobre el mundo. También te pido en esta hora por provisión de finanzas para cada uno de nuestros hermanos y su familia. Que haya para cada uno de ellos, Señor, los recursos necesarios. Amén. Para el alimento, el vestido y todas sus necesidades. Señor, clamo a ti en esta hora que mires, Señor, cada una de las necesidades de nuestros hermanos y seas tú obrando, seas tú supliendo, seas tú sanando, seas tú levantando, Señor. Seas tú dando libertad y en medio de la situación que vivimos, Señor, donde hay opresión, también puedas tú dar libertad. Amén. Y te pido también en esta hora que tu palabra fluya, que tu palabra llegue a cada uno de los corazones que necesitan esta palabra, que a través de este mensaje de hoy tú puedas obrar dando libertad, restaurando a cada una de las personas que van a ser impactadas por este mensaje. Te lo pedimos, te pedimos que te pido que uses a mi esposa y me uses a mí como canales, Señor, para llevar este mensaje y que tu Espíritu Santo obre con poder. Amén. Amén. Y el título de esta prédica ya por título, mi amor. Se llama Matrimonio, una perspectiva diferente. Bueno, yo quiero invitarles a que podamos buscar en nuestras Biblias y como todos los domingos tenemos un evento de YouVersion donde vamos a tener cada una de las citas que vamos a estar leyendo durante esta prédica y la base bíblica en un principio va a ser Efesios 5 del 21 al 33 y vamos a estar leyendo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Puedes leerme? Sí, bueno, como dijo Henry al principio, el título de la serie es La familia, una perspectiva diferente y esta prédica de hoy es el matrimonio, una perspectiva diferente. Y bueno, dice en Efesios 5, 21 al 33, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto.
será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Ahora, es importante que entendamos este pasaje porque Jesús no es machista. Y lo podemos ver a lo largo de los pasajes en la Biblia. Y incluso Jesús, de alguna manera, dignifica a la mujer y se atreve a hablar con mujeres que otros en esa época no se atrevieron, ¿no? Como es el caso de la mujer samaritana, ¿no? Uh-huh. E incluso cuando Jesús resucita, hay una mujer que habla la Biblia, ¿verdad, mi amor? Uh-huh. ¿Quién era esa? María Magdalena, que ella era prostituta, era una ex prostituta. Okay. Y en uno de los evangelios, de hecho, dice que fue ella la primera que vio a Jesucristo resucitado y que Jesús fue ella quien le dijo, ve y dile a los otros que he resucitado. Es decir, que la primera predicadora fue una mujer. La primera predicadora de la resurrección Sí. parece ser que fue Okay. una mujer y no un hombre. Okay. ¿Qué tal? Cristo no es machista y lo comentamos porque cuando usted lee ese pasaje pudiera ser como chocante, ¿no? Un poquito chocante, sobre todo para las mujeres, ¿no? Es interesante que el pasaje comienza hablando de la sujeción mutua, de someterse unos a otros por amor a Cristo, y luego aclara y explica cómo se traduce esa sujeción, tanto para la esposa como para el esposo, ¿no? Sí. Sin embargo, antes de hablar con respecto a la sujeción de la esposa y el esposo, nos gustaría llamar la atención a los últimos versículos, los versículos 31 y 32, bueno, unos de los últimos. Uh-huh. Nos gustaría que viéramos primero lo que dice allí. Dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, ¿no? La primera clave que tenemos que ver aquí es que el matrimonio ilustra la relación entre Cristo y la iglesia y Cristo. Qué interesante, ¿no? Sí. Que... Sí, es que el matrimonio es una imagen de la relación de Cristo y su iglesia. Fíjense que el texto dice, ilustra la manera de. O sea, es un reflejo, es una fotografía de cómo Cristo y la iglesia son uno, de cómo Cristo ama a la iglesia y de cómo la iglesia debería amar a Cristo. Ahora es importante que entendamos lo siguiente, ¿no? Que no hay matrimonios perfectos, ¿no? Uh-huh. Incluso la relación entre la iglesia y Cristo no es perfecta. Cristo es perfecto. Es correcto. Incluso Cristo nos trata de manera perfecta, pero nosotros como iglesia no somos perfectos, vamos hacia una perfección. Sin embargo, a pesar de nuestras imperfecciones, es importante que entendamos que el matrimonio es ese reflejo, ¿no? de la relación de la iglesia con Cristo y de la relación de Cristo con la iglesia. Es decir, que pudiéramos decir que el objetivo final del matrimonio no es que seamos felices, aunque podemos ser felices en el matrimonio. Claro que sí. Sino que a pesar de nuestras imperfecciones, nosotros decidamos mostrar, dar destellos de lo que dice la palabra, ¿no? Que ilustra, da un bosquejo de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia y Cristo. Sí. Y bueno, quizás podemos preguntarnos también, bueno, y si yo no estoy casado, esto entonces no es para mí. Pero sí, porque estamos hablando de la relación entre Cristo y la iglesia. Y tú y yo, al margen de que estemos casados o no, somos iglesia. Entonces, si bien el matrimonio es un reflejo de esa relación de Cristo y la iglesia,
nosotros como iglesia, esto que estamos hablando hoy es importante porque es importante ver cuál debe ser entonces la relación de nosotros como iglesia hacia Cristo. Eso también nos da pie a pensar que la iglesia, esa relación que hay allí es como un entrenamiento que pudiéramos tener aquellos que no están casados y que piensan de repente casarse, el practicar esa relación que vamos a estar viendo a la luz de la palabra de sujetarnos como iglesia a Cristo, pudiéramos también verlo como cómo debe ser esa relación del esposo con la esposa y al revés, ¿no? Ujú. Donde Cristo ama a la iglesia y se humilla, es decir, se somete también por amor, ¿no? Y entonces esa también muestra un bosquejo de lo que es la relación del esposo con la esposa, ¿no? Ujú. Entonces, si tú vas a ser esposo, si tú tienes planes de ser esposo o de ser esposa, este es el momento en que tú tienes que practicarlo. Y aún si no tienes planes, porque la palabra también dice que puedes tener el don de abstinencia y no te vas a casar, sin embargo eres parte de una iglesia. Es decir, que no te levantes de tu asiento porque dices, bueno, yo no estoy casado, esto no es para mí. O a lo mejor en el futuro cuando yo piense en el matrimonio, entonces esto será para mí. Déjame decirte que esto es para ti. Seas soltero, seas casado, o incluso si no te vas a casar, porque independientemente de ellos somos parte de una iglesia, ¿no? Bueno, y volviendo a lo que hablábamos, que dice el versículo 21, perdón, con esto que acabamos de hablar, pues en mente, me gustaría que ahora volviéramos al versículo 21, que habla de someterse unos a otros por reverencia. Aquí hay una segunda clave, ¿no? Una segunda clave que es entender la palabra sométanse. Ahora, cuando leemos esto es muy chocante, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a leer desde el verso 22, ¿no? Que dice que la mujer debe someterse, que la esposa debe someterse sí, a su esposo. ¿qué te parece eso? Pero, Sí. sin embargo, veamos el verso 21. ¿Qué dice el verso 21? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ok, eso significa que no solamente la mujer debe someterse, sino que también el hombre debe Someterse. Entonces es un sometimiento mutuo. Ok. En otras palabras, el hombre también tiene que someterse, ¿no? Y cuando hablamos de someternos, me viene a la mente lo que leíamos en el pasaje, que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Porque para poder ser uno, necesariamente debemos renunciar a nuestras individualidades, ¿no? Correcto. Para poder llegar a la unidad. Nosotros estamos de alguna manera educados para ser individuales, ¿no? Sí. Cuando tú ves a un niño y sobre todo cuando es un hijo único, que sucede allí, que sus juguetes son de él. O sea, Sí. yo no sé, hay una película por no ahí. Quiere compartir. Sí, hay una película entrenando a papá, creo que algo así, con La Roca, un actor conocido, que él decía, mío, esto es mío, todo es mío, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera tenemos la cultura de lo mío, ¿no? Y cuando vamos al matrimonio, esto es un choque, porque tenemos que renunciar a la individualidad, debemos someternos, debemos humillarnos para lograr la unidad. Y entonces eso nos habla también de la humildad, ¿no? Sí. La humildad produce unidad, ¿no? Sí, y cuando hablamos de unidad no nos estamos refiriendo a una condición social, no es cómo te vistes, la humildad es una condición del corazón. La humildad es la importancia que le puedes dar a otros por encima de ti. La palabra de hecho dice que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto es válido para todos. Debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso es ser humilde. Y eso entonces, la humildad, si tú eres humilde, yo soy humilde, los dos somos humildes, pues nos va a dar también unidad. Y eso no es solamente válido para el matrimonio, como decía, es válido para la vida en general. Para ti, que si eres humilde, pues en tu casa podrá haber podrá haber unidad en la medida en que cada uno de los miembros de la familia puedan ser humildes. Que caemos en un punto donde para el esposo someterse a Dios y también a su esposa viene dado por medio del liderazgo, ¿no? Pero no un liderazgo como conoce el mundo, ¿no? De hecho, Jesús nos
relata en Mateo 20, del 25 al 28. Dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones subyugan, someten a sus súbditos, a los que están por debajo de ellos, ¿no? Y nosotros lo vemos en el caso de los presidentes, de los reyes, de todos aquellos que ejercen el liderazgo, ¿no? Normalmente los que están por debajo son sometidos, ¿no? Pero Jesús dice que entre ustedes no debe ser así, sino que el que se crea superior debe servir a los demás. Entonces, fíjense, no es el liderazgo al que estamos acostumbrados. Incluso cuando nosotros vemos la relación de Cristo con sus discípulos, en el momento en que Jesús iba a ser entregado, Él incluso le lavó los pies. Lo hablaste la semana pasada. Sí, incluso no solamente ese lavar los pies fue un acto de amor, fue un acto donde selló un pacto de amistad, donde Él le dijo, yo voy a hacer esto, pero para que ustedes también tengan un ejemplo, ¿no? Él se entregó, Él los amó, Él los cuidó, Él los protegió. Y de esa misma manera, ese es el liderazgo que habla Jesús en su palabra, que debe ser el esposo, ¿no? Ahora, es importante también dejar claro que no significa que las mujeres no pueden ser líderes, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. De hecho, las mujeres pueden ejercer un liderazgo. Ahora, el detalle es que en el matrimonio, esa responsabilidad de liderar se la da el Señor al hombre. Ok. Pero cuando hablamos de liderazgo, este es el liderazgo que está dando Jesús. Exacto. Eso es un liderazgo que rompe nuestros paradigmas. Y yo te digo a ti, hombre que estás escuchándome, ¿no? Que estás casado, incluso joven, que no estás casado, que me estás escuchando. O sea, el liderazgo que vamos a ejercer en el matrimonio no es ese liderazgo que nosotros hemos escuchado, incluso en nuestras escuelas, en la universidad. O sea, no tiene nada que ver ese liderazgo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Ese liderazgo que incluso promueve el individualismo, ¿no? El yoísmo, ¿no? Es más bien un liderazgo que promueve, el liderazgo de Jesús es un liderazgo que promueve el desprendernos, el humillarnos, el ser siervos, el mostrar el amor de Dios. Es correcto. Sí, y es que el liderazgo que el esposo debe tener en el matrimonio es el mismo liderazgo que tuvo Jesucristo con la iglesia. Y dice la Biblia que, lo leíamos ahorita en Efesios, que se entregó a sí mismo por la iglesia. Es un liderazgo entonces en el que el hombre debe entregarse por la mujer. Y si vamos a lo que dice 1 Corintios 7:33, voy a leerlo en la nueva versión internacional, en la NBI. Dice, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Entonces, tu responsabilidad como esposo es buscar la forma de agradar a tu esposa, y con eso vas a estar agradando a Dios. Okay. Pero nos hemos equivocado muchas veces en lo que significa que el hombre sea la cabeza, que el hombre es el líder. Hemos creído que se trata de imponer sobre la mujer, de aquí mando yo. Y gracias a eso hay muchas mujeres heridas, muchos matrimonios rotos, porque hemos entendido que el liderazgo no hemos entendido que el liderazgo que el hombre debe tener es el mismo liderazgo que tuvo Jesucristo, que dice la palabra que se entregó a sí mismo. Sí. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto amor propio tenemos nosotros, cuánto autoestima tenemos nosotros como hombres, ¿saben cómo se puede ver eso? Cómo tratamos a nuestras esposas. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. A la iglesia. Y eso lo vemos en el verso 23 al 27. Ahora, para seguir, vamos a ver 3 aspectos que podemos ver en el pasaje que enseñan al hombre a ser un líder como Jesús, ¿no? ¿Qué te parece? Y lo primero que tenemos que ver allí es que Jesús se presenta como un líder que salva. En el verso 23 dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, es importante aquí aclarar que solamente Jesús es el que nos salva, ¿no? Solamente fue Jesús el que entregó su vida en la cruz del Calvario y todo lo que sabemos, ¿no? Que clavó el acta condenatoria, que puso las huestes de las tinieblas y que con eso venció la muerte y nos dio la vida eterna, ¿no? Eso tenemos que entenderlo. Pero en el contexto de un hombre, en el matrimonio, ser un líder que salva es ser un líder
que le provee seguridad a su esposa, ¿no? Es correcto. ¿Cómo es eso de que le provee seguridad? Sí, y es que cuando vemos la salvación de Jesucristo, esa salvación que nos dio Jesucristo tiene un significado en nuestra relación con Dios, y es que Dios nos da seguridad. O sea, cuando nosotros podemos reconocer a Jesucristo como único Salvador, entonces ya no tenemos temor, por ejemplo, a la muerte, porque tenemos la seguridad que vamos a resucitar y vamos a estar una vida eterna con Jesucristo. Y ya no tenemos temor al futuro, porque la palabra dice que Dios tiene planes para nosotros de bien y no de mal. Y entonces podemos estar tranquilos en nuestro futuro. No tenemos ni siquiera temor por la provisión, porque tenemos un Dios proveedor. Jehová Jireh, ¿no? Ajá. Dice tu proveedor, el que te bendice, el que te abre puertas. Hay seguridad, ¿no? Ujú. Pero, ¿cómo es que Jesús nos dio salvación? ¿Cómo fue eso? ¿No? ¿Qué dice la palabra? Dice, Bueno, la palabra dice que se sujetó, que murió en la cruz para darnos seguridad. la pregunta es cómo el hombre da seguridad a su esposa. Y ¿saben cuál es la respuesta, hombre? Muriendo. ¿Eso qué significa? Yo voy a poner algunos ejemplos, ¿no? En un sentido práctico, eso puede ser, en el caso de nosotros como pareja, a veces me ha ocurrido, y recientemente me pasó, que cuando yo voy manejando, de repente manejo de manera no tan rápida, digamos, pero sí mi esposa me dice que manejo de manera brusca, ¿verdad? Sí. Y sobre todo aquí en Caracas, bueno, hay muchos huecos y nosotros ahorita de repente andamos con la camioneta de la empresa, que tiene una dirección muy, muy dura, y se sienten más los golpes. Entonces, a mí me gusta, bueno, de repente manejar así. Yo voy solo y yo voy con el carro y manejo brusco, y para mí eso no representa ninguna incomodidad, pero para mi esposa sí, y si vamos con nuestras hijas, peor, ¿no? Sí. Porque no solamente es mi esposa, sino mis hijas también, que dicen que no con el perdón de la palabra, que no cargo cochinitos en el carro, ¿no? Entonces, el morir en un sentido práctico, en este caso, significa que yo trato de manejar delicadamente, lo más despacio que se puede, lo menos brusco, y por amor a mi esposa, ¿no? Eso. Hay otro ejemplo. Yo, llego de la casa cansado y a veces me provoca tirarme. De la calle. De la calle, sí. Correcto. Y me provoca tirarme, porque yo no sé si ustedes se han cansado como hombres. Saben que uno está trabajando y de repente llega a la casa, pero resulta que no solamente llego yo, sino que también ella ha estado conmigo en una jornada de trabajo. Y bueno, y yo me tiro en el sofá y ella se pone a hacer las labores de la casa, la comida, y resulta que ambos estuvimos, ¿verdad? Todo el día trabajando, y entonces el crucificar mi cuerpo para salvar a mi esposa, en este caso sería, wow, o sea, que no me quede tirado allí, que también entienda que los dos estuvimos trabajando y me voy con ella y la ayudo a hacer la comida. No es que a mi esposa no le guste atenderme, porque efectivamente él le gusta atender. Me encanta servirlo. Sí, ¿verdad? Sí. Y yo no sé si tú puedes explicar un poquito más. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para ti que yo me levante y te ayude? Sí, definitivamente, o sea, representa mucho, porque efectivamente cuando los dos llegamos de la calle cansados, pues yo sé que él quiere es tirarse en el mueble a ver televisión, y a lo mejor yo también, bueno, no estoy tan segura que quiera eso, pero sí quisiera descansar también. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer, hay que hacer la comida, qué sé yo, y para mí tiene mucho valor cuando él, en lugar de estar tirado en el mueble viendo televisión, se para y va y me ayuda en la cocina. Eso es algo que yo creo que a toda mujer le gusta. Definitivamente. Y hablando del tema del sexo, es importante tomar en consideración lo que dice la palabra en 1 Corintios 7, del 3 al 5. Uh-huh. Y se los voy a leer, dice: no debemos negarnos el uno al otro, pero también nosotros como hombres debemos disfrutar. No estás leyendo el 1 Corintios 7, 3 al 5. En 1 Corintios 7, 3 al 5 dice que no debemos negarnos el uno al otro. Ok.
Pero también nosotros como hombres debemos disfrutar el sexo con nuestras esposas hasta el límite donde ellas se sientan cómodas, ¿no? Porque yo quiero que ella se sienta segura y a salvo en nuestra intimidad sexual. Esto es importante, ¿no? El tema que estamos hablando no es necesariamente esto. Esto puede ser un tema que, bueno, podemos hablar en una prédica más para esto, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también le demos seguridad a nuestras esposas en este ámbito, ¿no? Y hablando del tema financiero, ese es otro tema, ¿verdad? Sí. Sí. Y vamos a verlo más adelante, ¿no? Y yo como esposo debo morir a mis gustos para poder ahorrar incluso, ¿no? Para dar seguridad financiera a mi esposa, ¿no? Ujú. Y vamos al segundo aspecto que queremos resaltar. Dice, Jesús se presenta como un líder que santifica. Y le voy a pedir aquí a mi esposa que lo lea en el verso 25. El versículo 25 de Efesios, que estamos leyendo, Efesios 5, dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Okay. ¿Cómo es eso de que Jesús santifica tu vida? Bueno, además de perdonar nuestros pecados, Jesús lo que hace es que te da una nueva identidad. Antes de Jesús, antes de conocer a Jesús, ¿cómo era nuestra identidad? La identidad que nosotros teníamos era la que nos dieron nuestros padres, ¿verdad? Uh-huh. Pero también hay otro que nos da una identidad, que es el acusador, ¿no? Sí. Satanás nos dice que somos imperfectos, nos habla, Nos acusa. nos acusa. Nos dice que no sabemos hacer las cosas, qué sé yo, tantas cosas que nos puede decir el enemigo. Sí, de hecho nos tiene cautivos, ¿no? Ajá. Tiene presos. Pero Jesús, ¿qué nos dice? Nos dice que tú eres un hijo de Dios, que tienes un espíritu recto, que tú eres un hombre de bien y no un hombre de mal, que tú eres cabeza y no cola, Es correcto. que tú eres real sacerdocio, eres un pueblo de Dios, que fuiste creado para cosas extraordinarias, ¿no? Es correcto. Y al tomar esta identidad comienzas a actuar como tal y ya no en condenación, ¿no? Sí. Dice Jesucristo nos santifica al lavarnos mediante la purificación de la palabra hablando, ¿no? Ahora, Sí. ¿cómo es que el esposo santifica a la esposa entonces? Bueno, igual, hablándole, diciéndole cosas como eres la mejor, eres la mejor mujer para mí, pues. O eres la mejor madre para nuestros hijos. O sea, así como Jesucristo nos da una identidad a nosotros como personas y nos dice, no eres cola, eres cabeza, y nosotros comenzamos a actuar como cabeza, el hombre necesita también santificar a su esposa hablándole, diciéndole cosas, de manera que la mujer entonces también pueda comenzar a hacer eso que el hombre está diciendo, ¿no? Así como Dios o como Jesús nos dice a nosotros como personas. También es importante que tomemos en cuenta lo siguiente, ¿no? No estamos hablando de que hay una voz que le habla a ustedes, la esposa, ¿no? Pero las mujeres batallan mucho con el hecho de repente no dar la talla como madre, Sí. como esposa, ¿no? Sí, uno muchas veces como mujer piensa, realmente estoy siendo buena esposa. Hay momentos en que de repente tu casa está hecha un desastre y tú dices, Dios mío, no, o sea, como que no estoy dando la talla, mis hijos están hechos un desastre, la casa está hecha un desastre, ay, como que soy un desastre como esposa. Y ahí es cuando nosotros los esposos debemos darle palabras de reafirmación, ¿no? Ujú. Palabras donde yo pueda decirte, tú eres la mejor esposa que tengo, lo estás haciendo bien, eres la mejor mamá que mis hijos puedan tener, o sea, no te preocupes. O sea, Soy la mejor esposa que tienes, pues soy la única. sí, bueno, y de hecho es así, ¿no? O sea, es importante que nosotros santifiquemos a nuestras esposas con palabras de bendición y no de maldición. Entonces, y es importante también entender que si mi esposa es bella, que si mi esposa crece, entonces como consecuencia yo voy a ser bendecido, ¿no? Es correcto. Entonces, y es interesante que la palabra dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Ahora, hombres que me están escuchando quieren una mejor esposa.
Bueno, simplemente háblenle bien, díganle cosas buenas. Aquí va la otra manera de santificar. Jesús nos da la identidad, pero también Jesús nos da dones y habilidades para cumplir la identidad que Él nos da. Ujú. O sea, muchos podemos tener dones de liderazgo, otros podemos tener dones de generosidad, otros dones de administración, dones de sanidad, dones de profecía. Hay muchos dones que Dios te da para que cumplas tu propósito y tu identidad en la tierra, ¿no? Ujú. Cada uno de nosotros tiene dones. Sí. ¿Cómo me santifica? Me habla para dirigirme, para cambiarme y me da herramientas que son los dones para cumplir este propósito. Y una de las definiciones de santidad es esta, es cumplir el propósito original para lo cual fuiste creado. Ahora, ¿cómo santifica el esposo a la esposa en este sentido? Sí, bueno, yo creo que cuando el esposo le da a la esposa el rol que ella debe cumplir en el matrimonio, está santificándola. A veces creemos que, bueno, porque la esposa hace X cosa, no, pero es que eso lo tengo que hacer yo porque soy la cabeza. Mi esposa no puede administrar el dinero, por favor, yo la cabeza tengo que hacerlo. Pero sucede que son muy malos administrando y a lo mejor tienes una esposa que es muy buena, Dios le ha dado ese don para administrar. Entonces, el hecho de que la esposa pueda en un momento dado, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Administrar el dinero, porque Dios le ha dado a ella ese don de administrar, ese don de poder administrar las finanzas, no significa que ya tú dejaste de ser cabeza, no, al contrario, un buen líder es el que reconoce qué es lo que tiene y pone a cada quien en el lugar que le corresponde, en donde va a tener desempeñarse lo mejor posible. Okay. Entonces el hombre líder es precisamente el que logra identificar esos dones que tiene su mujer y los usa de manera adecuada, ¿no? Como, como el Señor quiere que lo haga. Algo interesante es que los esposos no deberían sentirse inseguros por los dones que tienen nuestras esposas, ¿no? E incluso hay muchos matrimonios que están perdiendo por ese error del hombre de no entender que las mujeres tienen un don y no saben usarlo. Uh-huh. Es como tú comentabas, ¿no? El líder de un equipo que sabiendo las habilidades de cada uno de sus jugadores, por ejemplo en el caso del fútbol, que de repente ponga a un delantero de arquero o al revés, ¿no? Un arquero de delantero, difícilmente va a lograr el objetivo. Okay. Si tú no sabes cuáles son las habilidades de cada uno de los jugadores y los colocas allí en cada una de esas posiciones, en la mejor posición, no vas a lograr ese objetivo. De la misma manera el esposo, nosotros esposos, que me están escuchando, incluso aquellos que no son esposos, que pretenden ser esposos, es importante que nosotros como líderes podamos identificar los dones que tienen nuestras esposas, porque no se trata de los dones de ella o mis dones, no se trata de los recursos de ella o mis recursos, se trata de nuestros dones como familia, de nuestros recursos como familia, de los recursos que nos está dando Dios como equipo para alcanzar el propósito que el Señor nos ha dado. Y vamos a ver entonces las cosas de manera diferente. Y por último, Jesús se presenta como un líder que sustenta. Y voy a leer allí en el verso 28, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y Pablo nos está hablando aquí Pablo está hablando de un grupo de hombres que pareciera en ese contexto histórico que odiaban a sus esposas, ¿no? Y hay muchos tipos de abuso, ¿verdad? ¿No? Sí. O sea, no hay solamente un abuso físico, incluso puede haber abuso financiero. Ajá. Sí, es que cuando el esposo no es capaz de cuidar a su esposa, no es capaz de suplir las necesidades de su esposa, allí en eso hay abuso. Es como que en realidad las odiaran. Y la palabra dice que el hombre debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Y bueno, tú seguro te alimentas, seguro te vistes. Yo conozco unos por allí que no salen sin verse muchas veces en el espejo, sin preguntar a todos en la casa, ¿estoy bien? ¿Esto me queda bonito? O sea,
tienen ese cuidado. Conozco varios hombres que los he visto hacer eso. Entonces, eso que tú haces contigo mismo es lo que Dios quiere que hagas con tu esposa. Que tengas ese cuidado, esa ternura, ese estar pendiente, ese suplir las necesidades que ella pueda tener. Sí, bueno, en este sentido queremos animar a los hombres que seamos líderes, que nutren, que alimentan. En muchas áreas emocionalmente esto lo podemos hacer hablando con ella, ¿no? Y esto es interesante porque, y bueno, que está mi esposa que lo puede decir, las mujeres tienen necesidad de que las escuchen, ¿no? Sí. Y creo que A nosotros, los hombres no les gusta en escuchar. nuestra naturaleza, hombres, no, nosotros no estamos dados, la mayoría, ¿no? A lo mejor hay las excepciones, no estamos dados a eso de estar conversando, pero es importante que nosotros incluso nutramos emocionalmente a nuestras esposas, dándole esos espacios para que puedan conversar con nosotros y no solamente que escucharlas, sino también nosotros poder hablar con ellas, ¿no? Ujú. Eso es parte de morir, eso es parte de sustentarnos. Ujú. Y ahí incluso en el tema económico hay hombres, y a mí me ha pasado a lo largo de nuestro matrimonio, Sí. vamos a cumplir 25 años, y han habido momentos en que mi esposa gana más que yo, Ujú. y han habido momentos en nuestro matrimonio en que yo gano más que mi esposa, ¿verdad? Ujú. Pero no, porque tú pudieras decir, no, pero mi esposa gana más que yo, ¿cómo la voy a sustentar? Que me sustente ella a mí, no. No, porque ahí estamos hablando de ese viejo concepto, ese viejo paradigma donde tus recursos son, los recursos del esposo son los recursos del esposo y los de la mujer son de la mujer. En lo que el Señor nos está mostrando, nos está diciendo que incluso los recursos económicos no son los de mi esposa y los míos por separado, sino que son los recursos de nuestro matrimonio. Y hablábamos de que es importante que establezcamos un presupuesto y apartemos incluso de ese presupuesto para cubrir las necesidades del hogar, pero también para cubrir las necesidades de nuestras esposas. Miren, yo les invito acá que incluso como líderes, si somos buenos líderes y por el bien del equipo, nosotros incluso si tenemos que sacrificarnos, nosotros debemos hacerlo para que nuestras esposas tengan lo que necesitan, ¿verdad? Ujú. Económicamente, emocionalmente y financieramente. Esto es, si nosotros lo vemos así, entonces nosotros vamos a empezar a ver un cambio en nuestros matrimonios. Y ustedes dirán, bueno, nosotros hablamos solamente de los esposos. El próximo domingo vamos a hablar de las esposas. Sí. Y quisiéramos en este punto orar. Hay muchos matrimonios que a lo mejor estas cosas que estamos conversando les pueden retumbar en los oídos, ¿no? Y puede ser algo que choque, pero nosotros les invitamos como matrimonio, porque nosotros no es que entendemos esto de toda la vida, sino que ha sido un proceso, Sí. como lo hemos venido conversando a lo largo de estos domingos, ¿no? Donde es el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Ya tenemos 25 años de casados y creyentes, pero nuestro matrimonio ha ido evolucionando, ¿no? En la medida que nos hemos rendido al Señor, en la medida que hemos entendido su palabra, lo que le hemos conversado en esta tarde ha comenzado a ser una realidad en nuestra vida, y nosotros quisiéramos orar por esas parejas que están allí, que pueden estar escuchando estas cosas y les pueda resultar chocante, que puedan estar atravesando problemas en su matrimonio, que puedan incluso estar divorciados o en ese proceso de divorcio, ¿no? No es la voluntad de Dios que tú te divorcies. No es la voluntad de Dios que tú tengas un matrimonio lleno de conflictos. La voluntad del Señor es, como decía, que nosotros podamos ser un reflejo como matrimonio de la relación entre Cristo y la iglesia y Cristo, ¿no? Es correcto. Es correcto. Sí, vamos a orar entonces para terminar este tiempo de la prédica, y yo les invito a que podamos estar atentos, ¿no? Y quizás debemos preguntarnos en este momento como matrimonio, los que somos casados, ¿qué estamos reflejando? Uh-huh. ¿Será que realmente nuestro matrimonio está reflejando a esa relación de unión, de amor que tuvo Cristo con la iglesia y que debería tener la iglesia con Cristo? ¿O nuestros matrimonios están reflejando cualquier otra cosa? Entonces queremos orar por ustedes para que el Señor obre en nuestras vidas. Sí, incluso queremos también, yo te voy a pedir que también hagamos una invitación, ¿no? Para aquellos que
que son matrimonios, incluso que no son matrimonios, porque hay personas que tienen una relación y no están casados, para que el Señor les dirija a formalizar esas relaciones. E incluso hay matrimonios que no conocen a Cristo. Y la única manera de poder poner en práctica todas estas cosas que hemos estado conversando no es en nuestras propias fuerzas. Si no tenemos a Cristo es muy difícil hacerlo. Por eso también quisiéramos invitar a las personas que no conocen a Cristo para que puedan venir a Cristo. Y siendo que estén casados o no, Sí. siendo que de repente proyecten casarse, que puedan entrar en esa relación de una manera santa, de una manera pura, de una buena manera, ¿no? Es correcto. Y no estar de alguna manera destinados a fracasar. Ok. Sí. Oro. ¿Sí? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Sí, sí. Te damos gracias porque realmente tú nos hablas cada día en tu palabra. Quizá nosotros por mucho tiempo, algunos, quizás otros poco tiempo que puedan tener de casados, hemos creído que el matrimonio es el fin. Quizás los que no se han casado, quizás los que están jóvenes, su ilusión es llegar a casarse y han visto eso como el fin y han visto el no solamente casarse, sino ser felices en sus matrimonios como el fin de todo. Pero entendemos por tu palabra, por lo que nos has enseñado hoy, que el propósito del matrimonio es que podamos ser un reflejo de tu amor por la iglesia y de tu entrega por la iglesia. Señor, yo te ruego que tú seas obrando en cada uno de los matrimonios en esta mañana, permitiendo que cada uno de nosotros pueda entender cuál es el rol que tiene cada uno de nosotros dentro del matrimonio y que podamos, sobre todo, Señor, entregarte nuestras vidas para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas y podamos tener matrimonios que realmente sean diferentes. Que podamos tener una perspectiva diferente de nuestro matrimonio de aquí en adelante. Señor, clamo a ti también por cada una de las personas que nos está escuchando. No importa si están casados o no, para que tú obres en sus corazones y cada uno de nosotros pueda entender que la única manera que podamos tener una familia que te agrade a ti, una familia diferente, una familia en donde reine la paz, la tranquilidad, en donde reine el amor, es reconociéndote a ti, Jesucristo, como único y suficiente Salvador. Señor, queremos que tú te entrones en nuestras vidas, que queremos reconocerte. Si aún no lo hemos hecho, yo te invito para que puedas reconocer a Jesucristo y puedas decirle, Señor Jesús, reconozco que en ti solo puedo tener salvación, que eres el único camino para llegar a Dios. Perdona mis pecados y permíteme ser diferente. Gracias, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de buscarte. Gracias porque nos das la oportunidad de conocerte y porque aún nos das la oportunidad de cambiar cosas que debamos cambiar para tener mejores matrimonios, para tener mejores familias, para ser mejores personas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Recordar que no hay matrimonios perfectos, pero que con la ayuda del Señor, no tengo la menor duda, podemos comenzar a mostrar esas fotografías, podemos dar esos destellos de esa relación que Cristo tiene con la iglesia y que la iglesia tiene con Cristo. Y vamos a empezar a ver no solamente matrimonios diferentes, sino también sociedades diferentes, iglesias diferentes. Amén. Amén. Esto es sumamente importante. Yo te animo. Y si hiciste esta oración y si necesitas algún consejo, consejería, nosotros en la iglesia Oasis estamos para ayudarte, para guiarte, no en nuestra sabiduría, ¿sabes? Sino en la sabiduría que da el Espíritu Santo por medio de su palabra y por medio de su dirección. Nosotros queremos servirte en esto. Así que te animo que si tienes esa necesidad, si estás conociendo, si recibiste a Cristo a través de esta oración, si ya eres un cristiano de tiempo, pero tienes también problemas
en el matrimonio o necesitas algún consejo, te invito a que a través de nuestras redes puedas escribirnos y nosotros estamos aquí para servirte, ¿verdad, mi amor? Amén. Sí, claro que sí. Dios les bendiga. Vamos a adorar al Señor. Sí. Usa mis pies cuando no puedo ver. Usa mi ser cuando siento caer. Usa lo más oscuro que hay en mí. Cristo eres luz, eres mi luz. Luz que me da eterna verdad, revelación de tu corazón, luz que vendrá a dar libertad. Cristo eres luz, eres mi luz. Tus palabras nunca pasarán, tus promesas siempre cumplirás. Dios, tu gracia permanecerá. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Palabra, Dios, es mi claridad, el camino, la verdad. Tu palabra, Dios, es mi identidad, roca firme en tempestad. Tu palabra, Dios, es mi claridad, el camino, la verdad. Tu palabra, Dios, es mi identidad, roca firme en tempestad. Tus palabras nunca pasarán, tus promesas siempre cumplirás. Dios, tu gracia permanecerá. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Gracias por acompañarnos hoy y por compartir este domingo con nosotros. Nos vemos.